Hola a todos los amantes de la historia y de la exploración. Hoy nos adentraremos en las maravillosas ruinas del Monasterio de Santa María de Nogales, ubicado en San Esteban de Nogales, en la provincia de León. Acompañadnos mientras descubrimos el encanto y la historia de este fantástico lugar. Detrás de mí tenemos las ruinas, así que vámonos. Comienza nuestro viaje en el tiempo. Perteneciente a la Orden de San Agustín, este monasterio del siglo XIII fue un núcleo espiritual y de congregación muy importante en toda la zona. El Monasterio de Santa María de Nogales es un antiguo monasterio que se encuentra en San Esteban de Nogales, en la provincia de León. Aunque en la actualidad solo quedan ruinas, el monasterio tiene una rica historia y desempeñó un papel importante en la región. A lo largo de los años, el monasterio pasó por etapas de prosperidad y declive, pero no fue hasta el siglo XIX donde comenzó su caída, implicado con la desamortización de los bienes eclesiásticos. El monasterio fue fundado en el siglo XII y pertenecía a la Orden de San Agustín. Durante siglos fue un centro espiritual y cultural de gran importancia en la zona. Se cree que el monasterio albergaba una comunidad de monjes y contaba con una iglesia, claustro, celdas y otros edificios necesarios para su funcionamiento. A lo largo de los años, el monasterio experimentó diferentes etapas de prosperidad y declive. Desafortunadamente, en el siglo XIX, el monasterio sufrió graves daños durante la desamortización de los bienes eclesiásticos y quedó abandonado. Desde entonces ha quedado en ruinas, pero su belleza arquitectónica y su historia siguen atrayendo a visitantes y curiosos. Las ruinas, rodeadas de este espectacular paisaje, han despertado gran interés entre los amantes de la historia, pero sobre todo entre los amantes del misterio, que vienen a descubrir las diferentes leyendas que se albergan a su alrededor. Como os contaba, este lugar está lleno de leyendas, entre ellas la del monje errante y apariciones de la Virgen. Muchos de los que han venido a visitar este monasterio para descubrir estas leyendas dicen que han escuchado entre la noche susurros de ese monje que aún sigue cuidando de sus ruinas. El monasterio también está rodeado de un entorno natural impresionante, con hermosos paisajes que añaden un encanto especial al lugar. Las ruinas han despertado el interés de los amantes de la historia y los exploradores, quienes disfrutan de descubrir los misterios y las leyendas asociadas al monasterio. Aunque el monasterio de Santa María de Nogales no está abierto al público en su totalidad debido a su estado de ruinas, es posible visitar los exteriores y explorar sus alrededores. Muchos turistas y viajeros se acercan al lugar para maravillarse con su arquitectura,
sumergirse en su historia y disfrutar de las impresionantes vistas que ofrece la región. Viendo las ruinas que os vamos a enseñar, vemos la inmensidad de este lugar, lo grande que era y la pena que da verlo en esta situación derruido prácticamente, lleno de maleza. Ha pasado el tiempo sobre él y la naturaleza se ha abierto paso. Y da pena porque veréis en las imágenes y podréis intuir lo enorme lo grande que podía ser esto, lo bonito que podría ser, porque es altísimo. Hemos entrado por la trasera y es gigante el lugar, se conservan varios muros, pero bueno, lo dicho, da bastante pena a veces y rabia pensar cómo somos en el ser humano, y que quien esté o quien haya estado a lo largo de los años en el poder y haya visto cómo esto poco a poco se iba destruyendo, derruyendo, y cómo se iba la maleza conquistando terreno, que no hayan hecho nada por intentar mantenerlo al menos más limpio para que se pudiese ver la grandiosidad que tenía que tener este monasterio. Investigando sobre el lugar y nos han contado que Iker Jiménez y su equipo estuvieron grabando en este monasterio porque al parecer por la noche se escuchan cacofonías y está rodeado de misterio este lugar. Y si ahora mismo estamos justo dentro, debajo de las ruinas, y me creo perfectamente el misterio que le puede rodear a este lugar. Si alguno de vosotros conoce de historias que puedan interesar o que sean curiosas al respecto de este monasterio, no dudéis en contárnoslas escribiendo un comentario en el vídeo, y así conoceremos más de este misterioso monasterio. La arquitectura del monasterio de Santa María de Nogales se caracteriza por su estilo románico, típico de la época en la que fue construido. Aunque actualmente solo queden ruinas, se puede apreciar elementos arquitectónicos notables que revelan la grandeza y la belleza que alguna vez tuvo el lugar. Uno de los elementos más destacados es la iglesia del monasterio. Aunque ahora en ruinas, se puede observar los restos de sus muros, arcos y ventanas, que dan testimonio de su antigua estructura. Otro aspecto arquitectónico interesante son los capiteles y columnas que se encuentran dispersos por las ruinas. Estos elementos decorativos presentan tallas detalladas y motivos ornamentales que reflejan la habilidad artística de los constructores y escultores de la época. El monasterio también contaba con un claustro, que era un espacio central importante para la vida monástica. Aunque en ruinas, se puede apreciar los restos de los arcos y las columnas que rodean este patio interior. El claustro era un lugar de encuentro, estudio y reflexión para los monjes, y solía tener un pozo en su centro. Además de estos elementos principales, se pueden encontrar otros detalles arquitectónicos en las ruinas del monasterio, como fragmentos de puertas y ventanas, que dan testimonio de su estructura original y su esplendor pasado. La arquitectura del monasterio de Santa María de Nogales es representativa del estilo románico de la época. Se caracteriza por su simplicidad y solidez estructural. Aunque las ruinas pueden transmitir una sensación de abandono, aún revelan la importancia y la belleza que alguna vez tuvo este lugar sagrado. Cuando visitamos lugares como estos, que están en ruinas o semi en ruinas, no puedo evitar preguntarme cómo vivirían en esta época aquí los monjes o los curas, en completo silencio, en completa austeridad. No sé si saldrían al exterior o serían monjes de clausura o simplemente una congregación, pero tuvo que ser grande y tendría que haber un montón de
monjes, o bueno, no sé si se denomina de esa manera, entiendo que sí. Porque esto es, que tendría que haber muchos, por lo que os decía, porque es enorme. Cuando estuvimos mirando y buscando información, yo no me lo imaginaba tan grande. Pensaba que iba a ser un monasterio, las ruinas de un monasterio de un pueblo mucho más pequeñito, pero esto tuvo que ser un lugar importante en la época por lo grande que es, tanto en tamaño que le ocupa como en la altura. Y eso que está prácticamente derruido. Se vislumbra en alguna torre lo que podría ser la entrada, pero está, como podéis observar, perdido, y es una pena. Es importante destacar que las ruinas del monasterio están protegidas como bien de interés cultural, lo que significa que se han tomado medidas para su conservación. Esto permite a los visitantes apreciar y estudiar la arquitectura y la historia del lugar, aunque solo sea en su estado de ruinas. Se dice que en las profundidades del monasterio se encuentra un tesoro oculto que fue escondido durante tiempos de la guerra. Según la leyenda, aquel que logra encontrar este tesoro será bendecido con riquezas inimaginables. Sin embargo, se dice también que está protegido por una maldición que castiga a aquellos que intentan robarlo o profanar el lugar. Existe una leyenda sobre un monje fantasmal que deambulaba por los pasillos y las ruinas del monasterio. Se cree que este monje es el espíritu de un antiguo religioso que, por alguna razón desconocida, aún permanece atado al lugar. Se dice que su presencia puede ser percibida en forma de susurros o sombras que se desvanecen en la noche. Otra leyenda local cuenta que ciertas noches, especialmente en fechas religiosamente importantes, la Virgen María se aparece en el monasterio. Se dice que aquellos que tienen la suerte de presenciar esta aparición experimentan una sensación de paz y bendición. Estas historias han llegado a numerosos peregrinos y devotos que buscan vivir esta experiencia espiritual. Estas leyendas han pasado de generación en generación, y aunque no se puede verificar su veracidad, han contribuido a la mística y el interés del monasterio de Santa María de Nogales. Son relatos que evocan el pasado misterioso y espiritual del lugar, y que siguen fascinando a aquellos que se aventuran a explorar sus ruinas. Me siento esto una cazatesoros o algo así. Cuando crees que has terminado de verlo, o que ya más o menos has visto todas las ruinas, te adentras un poquito en la maleza, que hay como unos caminitos, unos senderos, y de repente pues llegas, casi ni se me ve, a lo que puede ser lo que menos en ruinas está, quedan aquí unos restos, vamos debajo como unas cuevas, lo que serían unas habitaciones. Es que es inmenso, o era inmenso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Por hoy damos cerrada nuestra aventura. Bueno amigos, y con esto se termina el vídeo de hoy. Ya sabéis, si encontráis o conocéis lugares parecidos a estos, por favor, dejárnoslo en comentarios y nosotros los visitaremos y os los enseñaremos en nuestros vídeos. Y por favor, no os olvidéis en suscribirnos y dar el pulgarcito hacia arriba. Sin vosotros no podríamos continuar. Muchísimas gracias y hasta otro día.